Imagina despertar con el suave canto de los pájaros fuera de tu ventana, el calor de una taza de té en tus manos y la comodidad silenciosa de tu sillón favorito. Estos momentos, tan comunes que a menudo pasan desapercibidos, guardan un secreto, son puertas hacia una alegría profunda. Para quienes están en la tercera edad, las grandes aventuras de la vida pueden parecer capítulos ya escritos, pero la sabiduría de filosofías milenarias, el budismo, el estoicismo y el hinduismo, revela que la felicidad no está en perseguir lo que viene. Está aquí, entrelazada en la trama de la vida cotidiana. Este es el arte de la gratitud, una práctica que convierte lo mundano en instantes de plenitud, y nunca es tarde para comenzar. Mientras el sol se alza en este viaje, exploremos cómo la práctica budista de la gratitud, la perspectiva estoica de valorar lo que ya tenemos y la búsqueda hinduista de la dicha interior, Ananda, pueden ayudarte a redescubrir el deleite en los rincones más pequeños de tu día. Estas enseñanzas, aunque tienen siglos de antigüedad, hablan directamente al corazón de quienes han vivido lo suficiente para saber que los verdaderos tesoros de la vida suelen ser los más simples. Ya sea la sonrisa de un nieto, el aroma del pan recién horneado o la calma de una tarde tranquila, estas filosofías ofrecen un mapa para encontrar alegría donde menos lo esperas. El budismo nos invita a detenernos y observar. En la práctica de la gratitud, a menudo cultivada a través de un ritual diario sencillo, entrenamos nuestra mente para ver el mundo con nuevos ojos. Imagínate al final del día, sentado con un cuaderno, pluma en mano. Anotas 3 cosas que te trajeron alegría, tal vez la forma en que la luz del sol bailó sobre la mesa de tu cocina, una palabra amable de un vecino o la calidez de tu suéter favorito. Esto no es solo una lista, es una meditación, una manera de anclarte en el presente. El Buda enseñó que el sufrimiento surge de aferrarnos a lo que nos falta, pero la alegría florece cuando apreciamos lo que es. Para alguien en sus años dorados, esta práctica puede ser una suave rebelión contra el peso de la nostalgia o el dolor de lo perdido. Es un recordatorio de que cada día, por más tranquilo que sea, guarda regalos esperando ser descubiertos. Comenta si eres agradecido. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete. Esta idea encuentra un eco sorprendente en el estoicismo, una filosofía nacida en los bulliciosos mercados de la antigua Roma. El filósofo estoico Epicteto, un hombre que conoció la adversidad como antiguo esclavo, instaba a sus estudiantes a enfocarse en lo que podían controlar, su perspectiva. Solo hay un camino hacia la felicidad, decía, y es dejar de preocuparse por cosas que están más allá del poder de nuestra voluntad. Para quienes están en la tercera edad, esta sabiduría es un salvavidas. Puede que no controles los dolores en tus articulaciones o el ritmo del mundo a tu alrededor, pero puedes elegir saborear lo que tienes frente a ti. Imagina estar sentado en tu jardín, sintiendo la brisa en tu rostro. Un estoico no solo sentiría la brisa, se maravillaría de ella, agradecido por la belleza fugaz del momento. Este cambio de perspectiva convierte experiencias comunes en profundas. El crujido de un columpio en el porche, la risa de un niño a lo lejos, el sabor de un durazno maduro, esto se convierte no solo en momentos, sino en celebraciones. El hinduismo, con su vibrante tapiz de enseñanzas, añade otra capa, el concepto de Ananda, o dicha interior. En los Upanishads, textos antiguos venerados por su profundidad espiritual, se describe el Ananda como la esencia de nuestro ser, una alegría que existe más allá de las circunstancias externas. Para los adultos mayores, que a veces sienten que el foco del mundo se ha desplazado a otro lado, esto es un recordatorio poderoso. Tu capacidad para la alegría no está atada a la juventud, los logros o incluso la salud, está dentro de ti, siempre. La práctica hinduista de Sankalpa, o establecer una intención sincera, puede tejer esta verdad en la vida diaria. Cada mañana, podrías afirmar en silencio, hoy encontraré alegría en las cosas pequeñas. Esta intención actúa como un lente, agudizando tu percepción de las sutiles bellezas de la vida, una manta cálida, una canción familiar en la radio, el ritmo de tu propia respiración. Pero aquí va una pregunta para despertar tu curiosidad, ¿y si los momentos más pequeños de tu día son en realidad los más profundos? Probemos un ejercicio sencillo para descubrirlo. Tómate un momento ahora para observar tu entorno. ¿Qué ves, escuchas o sientes que te trae un destello de calidez? Tal vez sea la textura del papel que sostienes, el zumbido de un reloj lejano o el recuerdo de la voz de un ser querido. Anota 3 cosas que despierten gratitud. No lo pienses demasiado, deja que las respuestas fluyan naturalmente.
Esta práctica, enraizada en la atención plena budista, la apreciación estoica y la conciencia hinduista de la dicha interior, es como plantar una semilla. Cuanto más la nutras, más crecerá. Para muchos en sus años dorados, la vida puede sentirse como un tapiz de recuerdos, algunos vibrantes, otros desvaídos. Sin embargo, estas filosofías nos recuerdan que el presente aún se está tejiendo. Piensa en María, una mujer de 78 años cuya historia conocí a través de un amigo. Tras perder a su esposo, María sentía que sus días estaban vacíos, cada uno fundiéndose con el siguiente. Entonces, inspirada por una charla sobre gratitud, comenzó un ritual diario. Cada noche, anotaba 3 cosas que la hicieron sonreír. Al principio fue difícil, su duelo era pesado. Pero poco a poco, notó cambios. La forma en que su gato se acurrucaba a su lado, el sabor de su café matutino, el saludo de un vecino al otro lado de la calle, estos se convirtieron en sus salvavidas. Con el tiempo, el cuaderno de María se llenó de momentos que antes pasaba por alto, y su corazón, alguna vez ensombrecido, comenzó a aligerarse. Su historia no es única, es un testimonio del poder de la gratitud para transformar incluso las vidas más silenciosas. Recuerda comentar si eres agradecido. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete. La belleza de esta práctica radica en su simplicidad. No necesitas escalar montañas ni perseguir emociones fugaces. Los estoicos te recordarían que la alegría no requiere riqueza ni estatus, solo un cambio en cómo ves el mundo. El budismo añade que este cambio comienza con la atención plena, una suave conciencia de la hora. Y el hinduismo susurra que la alegría es tu derecho de nacimiento, una chispa de Ananda que ningún paso del tiempo puede apagar. Juntas, estas enseñanzas forman un trío de sabiduría, perfectamente dulce para quienes han vivido lo suficiente para saber que las lecciones más profundas de la vida a menudo vienen en los paquetes más pequeños. Mientras avanzas en tu día, lleva esta pregunta contigo: ¿qué pequeño momento puedo celebrar ahora? Podría ser el crujir de las hojas bajo tus pies, el calor de una taza familiar o el sonido de la risa de un ser querido. No son triviales, son los hilos de una vida bien vivida. Y aquí está tu recompensa por comenzar este viaje. Esta noche, al cerrar los ojos, sabe que has comenzado a tejer la gratitud en tus días, convirtiendo lo ordinario en un tapiz de alegría. Mantén tu cuaderno cerca, y mañana exploraremos cómo profundizar esta práctica, transformando momentos fugaces en felicidad duradera. ¿Y si el secreto de una vida alegre no estuviera en perseguir nuevos horizontes, sino en redescubrir los que ya estás pisando? Para quienes están en la tercera edad, el mundo a veces puede parecer que se mueve demasiado rápido, dejando atrás los momentos tranquilos que alguna vez parecían insignificantes. Sin embargo, la sabiduría del budismo, el estoicismo y el hinduismo nos recuerda que esos momentos, una risa compartida, el olor de la lluvia, el peso de un libro gastado, no son solo pasajeros. Son los cimientos de una vida llena de significado. Mientras continuamos nuestro viaje hacia el arte de la gratitud, profundicemos en cómo estas filosofías milenarias pueden ayudarte a cultivar una práctica diaria que transforma lo ordinario en extraordinario, sin importar tu edad. Ayer plantamos la semilla de la gratitud, aprendiendo a notar las pequeñas alegrías que salpican nuestros días. Hoy regaremos esa semilla, nutriéndola con herramientas prácticas y sabiduría atemporal. La práctica budista de la gratitud, la disciplina estoica de apreciar lo que está a nuestro alcance y la búsqueda hinduista del Ananda o dicha interior ofrecen un mapa para no solo encontrar alegría, sino convertirla en un hábito. Estas enseñanzas resuenan con el corazón de lo que significa vivir plenamente en el presente, especialmente cuando el ritmo de la vida se ha desacelerado y las demandas del mundo se han suavizado. Empecemos con el budismo, que ofrece una invitación suave pero profunda: ver el mundo con ojos frescos. La práctica de la gratitud en el budismo no se trata de forzar positividad ni ignorar los desafíos de la vida. Se trata de entrenar tu mente para detenerse en lo bueno, incluso cuando el dolor o la pérdida se sienten más cercanos. Para alguien en sus años dorados, esto puede ser un antídoto poderoso contra el peso de los años acumulados. Imagínate sentado junto a una ventana, observando el mundo pasar. Un budista notaría la forma en que una hoja gira al caer al suelo, el sonido de un perro ladrando a lo lejos o el calor de su propia respiración. Estos no son eventos grandiosos, pero en la práctica de la atención plena, se vuelven sagrados. Una forma sencilla de profundizar en esto es mediante una meditación de gratitud.
Cada mañana, toma 5 minutos para sentarte en silencio. Cierra los ojos, respira profundamente y trae a la mente 3 cosas del día anterior que te trajeron alegría. Tal vez fue una llamada de un viejo amigo, el sabor de una comida favorita o la vista de una flor en flor. Deja que sientas la calidez de esos momentos. Esta práctica, enraizada en las enseñanzas budistas, reconfigura tu mente para buscar la luz, incluso en días nublados. Al cerrar este capítulo, sabe que cada momento de gratitud que has cultivado, cada onda de alegría que has compartido, es un legado de luz que brillará por años por venir. Tu cuaderno es un cofre del tesoro, tu corazón un faro. Lleva esta práctica contigo, y deja que el mundo sienta su calor. Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.